Y tenemos justamente con nosotros a un amigo de la casa, a alguien que forma parte de este elenco inestable, si quiere llamarlo usted, quien es Jorge Foix Torres, para hablar del panorama político, porque uno esto no lo sabe, es como el ajedrez, viste que uno no sabe si va ganando o va perdiendo en el ajedrez a veces, y queremos saber y queremos buscar la brújula en Jorge Foix Torres, Patricia. Exactamente. Mirá la responsabilidad que te acaba de dar, Daniel. Sí, no. Lo del gabinete de curiosidades me parece fantástico. Hay una serie de Guillermo del Toro en Netflix que se llama así, Sí. Gabinete de Curiosidades, que mezcla historias, algunas más cruentas con otras. No vienen al caso de toda manera, pero lo recomendamos al pasar. He visto algún capítulo, sí. Bueno, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo está el panorama político? Yo estoy viendo que están, no sé si es intencionado o no, pero apuntando muchos a Miriam Bregman como la gran opositora. Yo no sé si esto es para capitalizar la cuestión comunismo versus capitalismo o es realmente así. Claro, el gabinete de curiosidades de la oposición. Claro. De la es por oposición ahí. a Milei, ¿no? Claro. Que aparece, digamos, hay diferentes movimientos que se vienen dando en los últimos días, en las últimas semanas. Uno de los movimientos, que creo que hemos mencionado acá, es el de la derecha, o el de ciertos sectores de lo que se suele llamar el círculo rojo, o lo que fuere, del establishment, como uno lo llame, están empezando a buscar algún candidato que por derecha pueda suplantar a Milei, siguiendo el plan de Milei, ¿no? Ya sea Daniel Haddad, Brito, bueno, se mencionan varios. Cuando se enteran cómo los ve la gente, no les gusta nada, ¿no? Se mandan a medir Claro. y cuando les llega la respuesta que tienen que presentar el documento en su casa, no les gusta. Dante Gebel, bueno, ahí tenés un gabinete de curiosidades lindo. Claro, porque Dante Gebel, Tinelli, ¿se acuerda que en un momento todos hablábamos de Tinelli candidato? Claro. No me acuerdo si hace 2023, por ahí. Y más allá de los actores, lo interesante de ver es que, hay una preocupación por Milei y por la no capacidad de Milei de continuar con esta faena que está llevando adelante. Con este ajuste, con este proyecto económico, moral, que está llevando el presidente, ¿no? Primero tenemos eso. Después, como vos decís, efectivamente aparece Bregman, y vos cuando mencionás a Bregman a mí me hace acordar a algo que dijo Durán Barba, Jaime Durán Barba, después de la elección de mayo del año pasado, no nos olvidemos, en que ganó Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Y allá Manuel Adorni, en ese momento vocero, gana la elección en la ciudad de Buenos Aires y pasa a ser el gran elector de la Libertad Avanza y por ende, uno podría decir, de la derecha en este país, ¿no? Pero en esa elección hubo una muy baja participación. Y Durán Barba dijo, ojo con esto, es un dato, porque evidentemente fue una participación un poquito superior al 60%. Dijo, hay un montón de gente acá que no se está representando por ninguno, pero sobre todo que tiene una idea más radical que Milei. Más radical no en el sentido de la UCR, ¿no? No sé si más a la derecha que Milei, o más radical en qué más radical sentido. Políticamente, podríamos dejarlo de esa manera. Bien. Puede ser de izquierda o de derecha. Bien. ¿No? Entonces vos cuando decís Bregman, interesante, porque es una de las dirigentes políticas, ¿no?, que viene teniendo un crecimiento en la imagen. Sabemos que la imagen la imagen positiva, cuando se mide eso en las encuestas, no necesariamente se traduce en votos, ¿no? En algunos casos sí, en otros casos no. Uno podría decir, de dirigentes que ya han gobernado, que ya han ganado elecciones, es más fácil. De otros dirigentes, uno duda un poco más. Al mismo tiempo hubo otros movimientos. Hace unas semanas hubo un discurso con una cierta cantidad de gente y sobre todo de dirigentes políticos en 2 tribunas de Máximo Kirchner al Parque Lezama, ¿no? En donde plantó una posición, uno podría decir, le marcó la cancha a Axel Kicillof, otra gran figura, uno podría decir hoy, o importante de la oposición, que también tiene una imagen positiva alta, pero marcó la cancha, ¿no? Máximo Kirchner, junto a otros dirigentes, entre los que estaba Juan Grabois, estaba Guillermo Moreno, estaba Sergio Berni, había gobernadores, estaba Tayana, etcétera, ¿no? No hay que perder de vista eso. Un posicionamiento fuerte ahí de Máximo.
Al mismo tiempo está Axel, que después de ese posicionamiento de Máximo, que incluso Máximo ahí dijo, hay dirigentes que ni siquiera vienen a verla a la compañera que está presa, San José 1111. Axel no reaccionó. Axel sigue teniendo una porción importante de su gabinete de dirigentes de la Cámpora, ¿no? En los últimos días también aparece Sergio en este gabinete de curiosidades. Sí, claro. Reaparece Sergio Massa, ¿no? Y empieza a mandar emisarios que dicen yo quiero, ¿no? Y al mismo tiempo hay una reunión de los tres, de Máximo, Axel y Massa, diciendo defendamos las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que este gobierno estaba intentando mediante ley del Congreso Nacional quitarlas para el año próximo. Este grupo dice no, vamos a las PASO. Con lo cual uno tiene un escenario en donde diría el peronismo claramente está, el PJ, el kirchnerismo está dispuesto a ir a unas primarias, a unas PASO, en donde en un primer momento uno podría decir ahí los dos grandes contendientes serían Axel y Massa. Axel Kicillof y Massa. Y quizás Massa con apoyo de Cristina, más que Axel. Pero bueno, ha habido otra situación más que se ha dado en estas últimas semanas, justo después de que terminó el Mundial, creo que alguna referencia hemos hecho acá, que es que Cristina presentó un recurso ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiendo que se declare, que se revise si fue respetado su derecho de defensa en el juicio de vialidad por el cual fue condenada. Y con un argumento central, con el argumento de que el objetivo de la sentencia no fue privarla de la libertad. El objetivo de la sentencia fue privarla de que sea candidata. Y ahí hay algo que tenemos que interpretar de eso. Es decir, ella está diciendo que quiere ser candidata. Quiere, pero no la deja una sentencia. Una sentencia que no sé si lo dijimos en otra ocasión, pero bueno, no sé, podemos hacer si querés una encuesta, podemos salir a la calle, y capaz que la mayoría de la gente dice, sí, Cristina fue corrupta, o mucha gente puede decir, incluso nosotros, que hubo corrupción, como en la mayoría de los gobiernos, ¿no? O que hubo una estructura, si querés también. Ahora, la causa por la que fue condenada Cristina no es una causa que vos digas, mirá, es contundente. Es todo muy flojo de papeles. Indudablemente hay una animosidad. Una animosidad que en este caso se pone bajo lo que dice Cristina, bajo lo que reclama Cristina. ¿Cómo? Che, no quieren que yo esté en San José 1111 con la tobillera. El objetivo no es la tobillera. El objetivo es que yo no sea candidata. Y ahí, en este gabinete de curiosidades, tenés otro problema. ¿Cuál? Que Cristina tiene una imagen positiva alta. Y eso no le entra en la cabeza a muchos, ¿no? Que no lo pueden creer. Porque no lo pueden creer. Y tiene... Así como muchos no pueden creer que haya gente que lo haya votado a Milei, hay gente que no puede entender que hay gente que se agolpe frente al edificio de Cristina, en el departamento. Claro, ¿no? y las encuestas, hay una especie de consenso que es alrededor del 42-43%, la imagen positiva de Cristina. ¿Saben cuál era la imagen positiva de Cristina en abril de 2019? Recordemos, el 12 de mayo de 2019, Cristina a las 8 de la mañana publica el video en donde dice la fórmula es Alberto y yo. Sí. ¿No? Sí. Y cambia el escenario electoral. En abril de 2019 la imagen positiva de Cristina fluctuaba entre el 39-38% y el 44%. 4 meses después, en las elecciones PASO, en la fórmula Fernández-Fernández triunfa por una gran diferencia que después se achica en octubre. Al mismo tiempo, en los últimos días, en una entrevista que da en Crónica TV, Máximo Kirchner comenta que Cristina está estudiando chino. No sé si lo vieron. No, yo no lo escuché nada de eso. Bueno, ¿para qué está estudiando chino, Cristina?
¿no? ¿Para qué estar estudiando chino, Cristina? ¿Para qué presenta un recurso, Cristina, frente a la Comisión de Derechos Humanos? Entonces vos ahí tenés un escenario, por supuesto, este es un año par, sí. En el año impar seguramente esto se irá precisando, iremos viendo qué sucede. Lo que yo interpreto de lo que decís es que no se puede analizar el escenario de la oposición hasta que no se resuelva la situación de Cristina, que puede aglutinar, puede concentrar, puede modificar el escenario opositor si Cristina puede ser candidata. Es que si Cristina puede ser candidata, de la interna que estamos hablando entre Axel y Massa, deja de existir. Claro. Bien. Me parece que eso es clarísimo, ¿no? ¿Y por qué está estudiando chino? Cada uno que llega a su casa, ni hao. ¿Por qué? Me queda esa es la pregunta. Me parece que entre que presenta el recurso ante Naciones Unidas, que el fallo de Naciones Unidas de esta comisión no va a ser vinculante, pero sí puede tener un efecto político muy fuerte. Si dicen, che, mirá, acá no se respetó el derecho de defensa de una persona que fue 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta. Y que el objetivo de la sentencia es que no sea candidata. Ojo, yo no estoy diciendo que para mí sea bueno que Cristina sea candidata o que tenga un nuevo gobierno. No sé cómo puede ser. No, acá, a ver, no hay que es equiparable la situación, ojo, a la de Perón, porque, por ejemplo, hay todo un sector, si querés, del cristinismo, que dice, no, hay que llevar el cartel Cristina libre. Y Cristina está proscripta. Y uno dice, bueno, ¿es igual la situación a la de Perón? Y no, porque Perón después que se exilia y se va en el 55, o sea, no se podía decir la palabra Perón y peronismo. El Partido Justicialista no podía presentarse a elecciones, ¿no? Es otra la situación. Ahora, una vez vuelto Perón, era muy difícil que uno pudiese decir era posible un gobierno de Cámpora, estando Perón en el país. Tenía que ser Perón. Porque hay una palabra que, como dijo Carlos Pañi el lunes en una entrevista a Tolosa Paz, a Victoria Tolosa Paz. No te privás de nada. No. No, para nada. Que es fundamental en el peronismo particularmente, que es la conducción. Bueno, y también... ¿Quién conduce? Pero bueno, hay una palabra que acompaña esa, que es la sumisión, que es la que hace ruido en otra parte, ¿no? Bueno, es la de Kicillof. Pañi, al Pañi, perdón, le voy a decir Pañi como a él le gusta. Sí. Pañi al momento dice, porque el peronista ni bien está saliendo del huevo, pregunta quién es el jefe. Claro. Y ahí, indudablemente, coincido con vos, me parece, no sé si en términos de sumisión, pero indudablemente hay un respeto profundo de Axel a la figura de Cristina. Porque hay diferentes movimientos del sector de Cristina que él respeta, a pesar de lo que le implican, incluso en la gestión de su gobierno, ¿no? Digamos, es una figura indudablemente histórica. Sí. ¿Nos gusta o no? Digamos, seamos de la ideología que seamos, digamos, negar eso es muy difícil. El gobierno de Alberto Fernández y de ella fue muy malo. Y Cristina tiene alrededor de un 40% de imagen positiva. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, no es igual a la situación de Perón, no es igual al retorno de Perón, no estamos diciendo que la historia se repita idéntica, pero hay alguna que otra cosa que es equiparable y que genera un problema. Entonces, cuando hablamos de la oposición, hay ahí un jarrón, un algo que es un obstáculo, ¿no? Y que en todo este gabinete que es como un realismo mágico, sí, ¿no? De cosas y de personajes, desde Dante Gebel a Daniel Haddad, pasando por todo lo que fuere. Y ahí uno podría decir, si uno pone el crecimiento de la figura de Bregman frente a veces a figuras como Massa, como Kicillof, indudablemente son más moderados. Y la siguiente pregunta es, ¿este país, el sistema electoral que venimos teniendo, ya alterado por el efecto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, ¿no? Absolutamente trastocado, como el sistema electoral de todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Soporta moderados? Hoy, digamos,
Digamos, el sujeto, el individuo icónico es el troll, ¿no? Como Cerimedo está preso, el señor de los trolls. El troll es el que provoca, Sí. ¿no? El que te interpela, el que te dice algo con tal de molestarte, ¿no? En ese contexto, los moderados, ¿no? Porque en general además son varones, ¿tienen lugar? ¿Van a tener lugar? ¿O es más bien, como dice Durán Barba, guarda que la gente que no está yendo a votar es porque no se está sintiendo representada, no está teniendo una voz quizás genuina que la represente? Ya sabemos la historia de Corea del Centro, ¿no? Cómo le fue a los candidatos que querían tomar esa expresión, ¿no? De la ancha avenida del medio, como solían decir. Claro. El 20% ese que termina definiendo hacia dónde se inclina la balanza. Y entonces podemos llegar a un escenario el año que viene, que por un lado esté de candidato Milei, probablemente, si llega, y del otro lado esté un candidato quizás como Massa o como Kicillof, indudablemente más moderado. En un contexto, como decimos, de país, que los escenarios van cambiando muy rápidamente. Principio de octubre tenemos la elección en Brasil. Fines de octubre mediados de octubre tenemos la elección en Israel. Principios de noviembre tenemos la elección en Estados Unidos. Y llega el Papa, León XIV. Completito. Jorge Foa Torres, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Villa María, siempre ayudándonos a entender un poco lo que nos pasa. Y además lo hace con su conocimiento como politólogo, como estudiar autores y poder enmarcar lo que sucede en distintas teorías, pero también con la paciencia de escuchar a Pani. Con gusto. Claro. Me gusta escuchar a Pani, me gusta. Mira vos. Bueno, que tengas un lindo día. Por favor, gracias a ustedes.